Lección 5.2, viga pretensada de sección variable. Continuamos con la creación de familias para modelado estructural y en este caso vamos a hacer una viga pretensada que tiene una sección variable. La sección que vamos a proponer en este caso es una I, digamos, que tiene estas dimensiones. Vamos a hacer este perfil. Fíjense que hay tres zonas que tiene la viga, en este caso pretensada. Una parte interior, la parte principal, donde tiene justamente este perfil en forma de I. En la parte de apoyo tiene justamente un perfil rectangular y luego tiene una zona de transición que va justamente desde este rectángulo a esta forma en I. Por lo tanto vamos a tener que respetar estas tres zonas, digamos, cuando modelemos nuestra viga pretensada. Vamos a comenzar primero modelando el perfil métrico de esta I en particular y la vamos a hacer paramétrica para que luego se pueda adaptar a cualquier tipo de condición, de medidas en este caso en particular. Vamos a comenzar con Revit 2015 y vamos a crear una nueva familia y en este caso vamos a usar el template, la plantilla de perfil métrico, ¿sí? A secas, ¿sí? Perfil métrico, lo doy a abrir. Y vamos a comenzar a crear aquí nuestro perfil en forma de I, digamos. Voy a comenzar con los planos de referencia, ¿sí? Recuerden que seguimos la metodología básica. En este caso no hay que establecer categoría porque cuando creo un perfil métrico la categoría se asigna sola como perfil métrico. Creamos los planos de referencia, luego modelamos, que en este caso va a ser dibujar líneas y aplicamos restricciones, acotamos y asignamos parámetros. Vamos en este caso a plano de referencia y vamos a comenzar a crear los planos de referencia para esta forma, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener la altura total en la parte de arriba y luego dos planos consecutivos para marcar la transición, digamos, lo que va a ser el I, en este caso el ancho del perfil I y la transición. Y aquí abajo igual, voy a tener un plano de referencia aquí y otro, en este caso, por aquí debajo, para poder, digamos, justamente contemplar esta forma, ¿sí? Y luego tenemos en el alma, digamos, en este caso del perfil, que voy a tener dos definiendo el alma, y otros dos un poco más alejados para definir el ancho total. Estos son en total todos los planos de referencia que voy a utilizar. Vamos a acotar en este caso y a restringir los dos verticales del alma, ¿sí? Voy a acotar la parte central y lo saco hacia afuera y le doy la condición de igualdad para que se mantengan equidistantes y en este caso el perfil métrico sea centrado. Debajo hago lo mismo, en la parte más externa, el central y clic en equidistancia para que entonces el perfil métrico se mantenga, digamos, equidistante en su ancho y también en su alma. Y ahora sí, estos que están aquí los voy a parametrizar luego, así que los voy a dejar ahí como están. Y ahora vamos a dibujar directamente en la pestaña de crear, línea. Vamos a crear directamente la forma de la Y, ¿sí? Vamos a comenzar a partir de la intersección de en este caso los planos de referencia, y vamos a ir dibujando directamente. Hay que asegurarse de tener el cadena, aquí tildado, para poder hacer una polilínea, o las veces de una polilínea. Vamos a hacer todo un dibujo continuo, ¿sí? Hasta aquí, por ejemplo, bajo, voy a la intersección directamente, bajo hasta aquí, me abro hasta la otra intersección y hago toda la forma de la I de manera continuada. Si yo logro justamente hacerlo entre las intersecciones de los planos de referencia, luego Revit va a saber, justamente ahí terminé, cuáles son cómo parametrizar estas formas, ¿sí? Aquí tengo líneas finas, la acabo de desactivar y vamos a probar. Voy a ampliar un poco la escala, estoy en 1 en 10, lo voy a llevar a 1 en 5 para que las cotas sean un poco más pequeñas y aquí lo tengo, ¿sí? Si yo ahora corro este plano hacia adentro, se modificó y está correcto. Si esto lo voy a levantar, fíjense que está correcto, levanto y está todo ok, bajo está todo ok, bajo y está todo muy bien. Y la parte central del alma, ¿sí? La achico un poco, por ejemplo ahí, y se comporta correctamente, ¿sí? O sea que en este caso el perfil es paramétrico y es flexible, ¿sí? Voy a extender un poco estos planos de referencia para hacerlos un poco más grandes.
porque en este caso el perfil va a tener más altura, ¿sí? Un poco más allá, un poco más acá me molestan estas cotas siempre, pero bueno, ahí estiro un poco los planos y los saco bien arriba, ¿sí? Bien, ahora vamos a parametrizar la forma, ¿sí? Necesitaría respetar justamente estas medidas. Fíjense que tiene 400 por 700 de altura y luego dentro tiene 70, 70 y 70, ¿sí? En todos lados. Para eso vamos a parametrizar, ¿sí? Primero acotamos, luego asignamos parámetros. Voy a tener en este caso, una cota en el alma, ¿sí? Que le voy a llamar B0. Una cota en el ancho, ¿sí? Que le voy a llamar B larga. Una cota total de altura, que le voy a llamar H. Y luego voy a tener lo que voy a denominar H1, que es esta altura que está aquí, y H2, que es la altura que está ahí dentro, ¿sí? Esta también va a ser H1 y esta también va a ser H2, ¿sí? Y con eso termino de parametrizar todo mi perfil. Aquí, sí, vamos a traer esto un poco más cerca, porque no se va a modificar. Ahí está, sí se ve mejor. Bien, y ahora que ya tengo mis cotas, voy a asignar los parámetros, ¿sí? Vamos a comenzar con este que está aquí debajo, lo elijo esta cota, despliego el texto de etiqueta y añado un parámetro. En este caso va a ser B larga, ¿sí? Que es el ancho, la nomenclatura para el ancho de este perfil. Este que está aquí, despliego, no añadir parámetro, esto es H directamente, B por H, ¿sí? Este que está aquí, le dijimos que íbamos a llamarle H1, ¿sí? Ahí está. Y este que está aquí lo vamos a llamar justamente H2. Los que ya tengo aquí, este va a ser justamente también igual a H1, o sea que ya no hace falta crearlo. Asigno el que ya tengo y este va a ser H2 y asigno el que ya tengo, ¿sí? Y me está faltando esta cota que está aquí de arriba, que va a ser justamente el B0, que es el alma, ¿sí? Estas son nomenclaturas que yo uso siempre. Y ahora sí ya podemos parametrizar en la parte de tipos de familia, en el icono azul este. Vamos a crear un tipo de la familia y vamos en este caso a parametrizar asignar correctamente las cotas, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear un nuevo tipo que se llame 40 por 70 centímetros. Puede ser un estándar, digamos, estas medidas. Entonces tenemos B 400, ¿sí? Enter. H yo quiero que esté luego de B, así que lo voy a poner un poco más arriba. Ahí está, H 700, ¿sí? Luego quiero que venga B0, que va a ser 70. H1, que también es 70, dijimos. Y H2, que también es 70. Si yo tuviera otro tipo de perfil estandarizado, ¿sí? Fíjense que ahí está, ahí se deformó, por así decirlo. Y está correctamente parametrizado, ¿sí? Fíjense que no... Es decir, respetó toda la forma y ahora está respetando justamente las medidas, ¿sí? Con eso ya terminamos nuestro perfil métrico. Lo vamos a guardar. Lo voy a guardar aquí en el escritorio, por ejemplo. Le voy a poner en este caso perfil de viga pretensada. Ahí está. Ese es mi perfil, digamos, ¿no? Ahora vamos a crear la viga pretensada en sí. Esto es solamente un componente de la viga, es decir, para poder hacer en este caso los barridos. Ahora vamos a crear directamente la familia de la viga pretensada. Para eso vamos a usar la plantilla, vamos a crear aquí nueva familia y vamos a usar la plantilla de armazón estructural métrico, vigas y tornapuntas, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que yo después, en el caso de que lo quiera llevar a robot y hacer un cálculo, yo tenga en esta plantilla tienes asociada el modelo analítico. Entonces bueno, automáticamente lo va a detectar ese modelo analítico. Entonces voy a poder, digamos, hacer una viga como corresponde en Revit. Le voy a dar a abrir y vamos a comenzar aquí a modelar nuestra viga. Fíjense que tiene características especiales esta plantilla. Esto que está aquí es la longitud, digamos, de extensión, que digamos es una medida que Revit la respeta, es automática, esto no la puedo modificar, no puedo hacer nada con estos dos porque es, digamos, lo que está condicionado por la plantilla, ¿sí? Es la forma en que Revit extiende los elementos de tipo viga, más allá de o sea, como calcula el largo de recorte y el largo real de las vigas. No los puedo tocar, los voy a dejar como están, ¿sí? Luego tengo estos planos, por ejemplo voy un poquito más abajo, es la izquierda del elemento. Hasta acá tiene que llegar el borde de mi viga como sólido, como macizo,
¿sí? Y este es el borde de la derecha, digamos, derecha del elemento, ¿sí? Y lo que está aquí dentro, esta línea negra que está acá, es la que se usa cuando la viga se ve en detalle bajo. Normalmente en Revit se puede configurar para que una viga en detalle medio y en detalle alto se muestre como un sólido y en detalle bajo se muestre como en este caso como una línea. Yo no voy a usar esta característica, jamás he usado esta característica de que se muestren las vigas como líneas. Esto se usaba en la época donde el rendimiento se impactaba mucho en los modelos, entonces había que reducir el nivel de detalle. Ahora con los procesadores actuales y las computadoras no tiene sentido. Por lo tanto, la línea esta que está aquí dentro, que es una línea, que es un símbolo de barra, yo la voy a eliminar directamente. Y estos dos planos que delimitaban justamente hasta dónde llegaba esa barra, también los voy a eliminar. Me voy a quedar solamente con la izquierda del elemento, la derecha del elemento, estas dos que no las puedo tocar, digamos. Y esto que está aquí, que es justamente un rectángulo, esto es básicamente una extrusión que marcaría lo que es una viga rectangular, también fuera, lo voy a eliminar, ¿sí? Me quedo con la plantilla básica, la izquierda de mi elemento, la derecha de mi elemento, tengo que desarrollar toda mi viga aquí dentro, digamos, y estos dos que no los puedo tocar. Voy a comenzar a crear, yo en este caso, acuérdense, bueno, la metodología básica dice que lo primero es la categoría, pero ya como usé armazón estructural como plantilla, ya está establecida, ¿sí? Vamos a crear los planos de referencia y vamos a luego modelar y a establecer las restricciones, ¿sí? Planos de referencia, voy a la parte de crear, voy a la parte de planos de referencia y dijimos que íbamos a tener tres zonas, ¿sí? La zona interna, la zona del apoyo y la zona de transición. Vamos a marcar esos planos para delimitar eso. Voy a hacer una parte aquí dentro que va a marcar justamente la parte de apoyo, otro plano de referencia más que va a marcar la parte de transición. Aquí va a estar la viga y aquí hago otros dos más, digamos, ¿no? Donde va a estar el apoyo y la transición. Luego le llamaré L1 y L2 a estos largos y los podré parametrizar, ¿sí? Ahí tengo entonces en este caso mis planos de referencia para poder crear mi viga pretensada variable. Vamos a comenzar a modelar, ¿sí? Vamos a crear aquí y vamos a comenzar con la parte central, que es un barrido básicamente, donde yo voy a justamente a desplegar mi perfil en forma de I, digamos, a lo largo de este camino que va aquí y aquí. Primero debería cargar ese perfil, ¿sí? Voy a con control tabulador, digamos, voy a cambiarme y voy a volver al editor de familias donde tengo la plantilla, digo, el perfil métrico ya modelado. Voy a aprovechar y voy a cargar esto en el proyecto. Justo esto me permite cargarlo en el proyecto actual. Ahí ya cargué el perfil métrico dentro de la viga esta pretensada para poder utilizarlo, ¿sí? Vamos a hacer un barrido entonces. Ahí está. Vamos a la parte de boceto del camino y voy a crear el boceto con una línea directamente que vaya en la parte central, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Le damos escape y con eso creo mi barrido que va a ir justamente en la parte interna de la viga pretensada. Lo doy finalizar y ahora en seleccionar perfil aquí voy a desplegar y voy a usar justamente perfil de viga pretensada 40×70. Fíjense que ahí se pone el perfil. Me voy a una vista 3D, por ejemplo, ahí veo el perfil colocado, le doy finalizar y ya tengo en este caso mi perfil, digamos, hecho con un barrido a lo largo de este elemento, ¿sí? Voy a poner líneas finas ahí se ve justamente mi barrido. Vamos a volver al plano de planta, al nivel de referencia y aquí estoy. Esto lo voy a ocultar porque me molesta para seleccionar cosas. Aquí en planta lo voy a ocultar con los anteojitos, ocultar elemento y se fue de la cancha, ¿sí? Vamos con la parte de la derecha, ¿sí? Ahora vamos a crear, dijimos que acá hay una zona de transición, lo que sería desde la parte de la I hasta un rectángulo. Por lo tanto yo voy a hacer justamente un fundido de barrido, que me permitía hacer un barrido entre dos perfiles, ¿sí? Fundido de barrido, vamos con el boceto del camino, ¿sí? Una línea que va a ir justamente desde donde quedé el anterior hasta donde se termina la transición, ¿sí? Finalizar. Vamos a la vista 3D que es más fácil aquí verlo. Perfil 1, fíjense que se marca en violeta esta parte inicial. Perfil 2, la parte final. Perfil 1 debería coincidir justamente con la viga pretensada 40×70. Ahí se coloca en la misma posición que el otro y está correcto. Perfil 2, ¿sí? Aquí yo podría verdaderamente
editar en este caso el boceto, crear un perfil aquí directamente en la interfaz, por ejemplo, y hacer con la herramienta de dibujar líneas, con la herramienta de seleccionar líneas, ¿sí? Por ejemplo, esta herramienta, yo podría tocar la cara de arriba de la viga, en este caso pretensada, cerrar el candado, tocar la parte de abajo, cerrar el candado, para que quede asociada a esa cara, digamos, y luego hacer mi rectángulo, ¿sí? Aquí y aquí, ¿sí? Y hacer esto. Yo podría hacer justamente dibujar en este caso el perfil del rectángulo. ¿Pero qué va a pasar en este caso? Cuando yo finalice mi, en este caso mi boceto, digamos mi fundido de barrido, fíjense que lo que pasa es lo siguiente. Pasa algo muy parecido a lo que nos sucedía cuando hacíamos en los fundidos, es decir, los vértices donde se está, digamos, modificando la forma, digamos, no se corresponden con lo que yo quiero. Es decir, yo quiero en todo caso que se respete este lado, digamos, como son las vigas pretensadas, y que estos dos vértices confluyan a ese punto. Por lo tanto, no voy a poder hacer en este caso, voy a editar aquí el fundido, no voy a poder hacer un rectángulo así como está. Voy a tener que parametrizar un rectángulo, digamos, copiando, o sea, teniendo en este caso los quiebres de los mismos perfiles que tengo en la viga I, en este caso en la parte de la I, para que entonces los vértices confluyan y no se me deforme la forma. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, muy sencillo. Control Tab y me vuelvo otra vez, digamos, me vuelvo en este caso a mi perfil métrico. ¿Sí? Yo ya lo había guardado como perfil de viga pretensada, ¿sí? Ahora vamos a archivo, guardar como, ¿sí? Guardar como familia, y lo voy a guardar como perfil viga pretensada rectangular, ¿sí? Esto es o rectángulo, mejor dicho. Esta es la parte del rectángulo de la viga pretensada, ¿sí? En este caso como perfil, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo lo que está aquí dentro, todas estas líneas las voy a borrar todas, ¿sí? Fuera. Ahí las borré, ¿sí? Borré toda la I y obviamente sus parámetros asociados, no me interesa. Dejé solamente los parámetros de B, H y en este caso y la parte interna. Y ahora voy a dibujar yo con líneas. También debería, fíjense que ahí me quedo corto. Antes de dibujar tengo que estirar bien estos planos de referencia para que cuando yo dibuje las intersecciones me las reconozca automáticamente Revit, ¿sí? Ahí estoy bien, digamos. Ahora estoy bien me están pasando bien. Vamos a crear, vamos a dibujar línea y vamos a comenzar, por ejemplo, desde aquí. Voy a comenzar a dibujar esta parte del rectángulo. Voy a hacer este pedacito, ¿sí? Y voy a terminar en la parte esta que está aquí y este pedacito. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago este tramo pequeño, digamos, y llego hasta el otro tramo de la punta? Justamente para que me quede la división, para que me aparezca este vértice aquí, digamos, y este vértice aquí, y entonces la deformación, en este caso de la transición de la viga pretensada, coincida justamente con los vértices que yo quiero que se unan, en este caso de la viga pretensada. Vamos a volver a parametrizar, porque aquí justo borré los parámetros, pero los puedo volver a crear. Vamos a volver a parametrizar esta parte y esta parte, H1 y H2, ¿sí? H1 y H2. O sea, solamente se trata de acotar y ahora asignar los parámetros H1 y en este caso H2, ¿sí? Y aquí igual, H1, ¿sí? Y H2. Eso significa que después, si yo llego a modificar la altura de estas H en la viga I, digamos, en este caso en el tramo I, también voy a poder justamente con estos parámetros modificar la altura, en este caso de este rectángulo, ¿sí? Aquí, bueno, no tiene sentido porque no lo estoy usando este plano, pero igual lo parametrizo. Lo que estoy usando básicamente es la altura H1. Vamos a guardar esto como está, que es justamente la parte rectangular de mi perfil, y la voy a cargar también en el proyecto, ¿sí? Va a aparecer cargado aquí. Entonces ahora voy a la vista 3D, voy a tocar este fundido de barrido, ¿sí? Lo voy a editar. Y en el segundo perfil, que yo ahora he hecho un boceto, digamos, he hecho un boceto para que era un rectángulo, digamos. Lo que voy a hacer es editar, o sea, seleccionar el perfil 2
y en lugar de por boceto le voy a elegir justamente el perfil viga pretensada rectangular 40 por 70. Cuando finalizo ahora, fíjense que ahora cambió justamente porque tiene un vértice aquí el perfil rectangular, entonces ahora sí la transición de la parte, digamos, de la I a la parte rectangular es la transición correcta, ¿sí? En esta parte en el modelado. Por eso necesitaba estos dos perfiles, tanto el I que me marca la forma, pero también el rectangular respetando justamente esas mismas medidas que tiene el I para que estos vértices confluyan en el lugar correcto. Vamos al nivel de referencia, oculto este porque también me molesta, ¿sí? Y vamos a crear el último barrido, que este es un barrido común, donde directamente voy a ir desde esta punta a esta. Acuérdense que esta no se toca, esa queda como un auxiliar de Revit. Le voy a dar finalizar y selecciono el perfil, justamente el rectangular, ¿sí? En este caso, y lo doy fin. Y ahí me van a quedar justamente los tres, ¿sí? Los tres, las tres transiciones, digamos, la transición justamente de la I al rectángulo y la parte de apoyo, que es la parte rectangular. Volvemos y tenemos que hacer lo mismo de este lado, ¿sí? O sea, no puedo hacer un espejo porque yo estoy haciendo barridos que van de un plano de referencia a otro. No me conviene hacer espejo. Por lo tanto voy a volver a hacer en este caso el fundido de barrido, que vaya como boceto de camino desde aquí hasta aquí. Lo doy finalizar. Me voy a la vista 3D, que es más fácil de ver. Vamos al perfil 1, se puso en violeta la primera parte. Esto elijo la viga pretensada. Vamos al perfil 2, se puso en esta parte pretensada rectangular. Finalizo, ahí tengo la nueva transición de la parte izquierda, nivel de referencia, lo oculto porque me molesta para seleccionar los planos de referencia y creo el último barrido, en este caso, que es también desde aquí hasta aquí, fin, elijo la parte rectangular, le doy fin y ya tengo aquí justamente mi viga pretensada, digamos, con estas tres zonas, la zona interna, la zona de transición y la zona de apoyo. Voy a unir todas estas geometrías, voy a unir esta geometría con esta con esta, y fíjense cómo se limpian los encuentros, ¿sí? Ahí lo tengo, ya uní todas las geometrías, y ahora con toda esta geometría unida le voy a asignar como material, como parámetro de material, voy a hacer el botoncito aquí, y la plantilla de viga siempre trae un material estructural, o sea que le voy a asignar ese material, aceptar, y ya tengo parametrizado el material, ¿sí? Vamos aquí, ¿sí? Voy a quitar los anteojos. Ya tengo mi modelo, en este caso, ¿sí? Respetando las tres zonas. Voy a acotar. Fíjense que la longitud ya está establecida, eso la puedo tocar. Voy a acotar, sí, el largo 1, por ejemplo, por un lado, el largo 2 por el otro, el largo 1 de este lado, por un lado, y el largo 2 por el otro, ¿sí? La parte interna no, porque eso sale como una diferencia entre la longitud total, que la va a hacer Revit directamente, y estos valores. A este que está aquí lo voy a parametrizar, ¿sí? Añadir parámetro, este es el L1. Aceptar. Y este que está aquí lo voy a parametrizar también, el L2. ¿Sí? Este que está aquí, esta cota, despliego y le selecciono L1, que coincida. Y este que está aquí lo voy a hacer coincidir con L2. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede con la medida, en este caso, del alto BH, B0, H1 y H2? A mí me gustaría que desde el proyecto, fíjense que yo ahora tengo la viga pretensada, ya está perfectamente parametrizada, voy a la parte azul, puedo crear ahora un nuevo tipo de familia que sea justamente, por ejemplo, 40 por 70 centímetros, ¿sí? Aceptar. Pero bueno, yo solamente puedo modificar aquí la longitud, L1 y L2, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo creo un nuevo proyecto, vamos a poner que hago un nuevo proyecto de Foulmetric, ¿sí? Aquí está. Hago un nuevo proyecto, vuelvo al editor de familias con Control Tab, cargo esta viga pretensada en el proyecto. Vamos a guardarla porque no la guardé, voy a guardarla aquí. Voy a poner aquí viga pretensada, ¿sí? Variable, por ejemplo, y la cargo en el proyecto, ¿sí? La cargo en el proyecto 3, aceptar. Entonces, bueno, aquí me dice que dibuje la viga, voy a dibujar la viga de aquí hasta aquí, 14 metros, no se ve en la planta, bueno, me voy a la vista 3D, y ahí tengo mi viga, ¿sí? Perfectamente, o sea, me está respetando justamente el L1 y el L2,
digamos, de los dos lados, está haciendo la transición correctamente, pero cuando yo la quiero editar, digamos acá, no tengo las medidas ni de H, ni de B, ni de B0, ni todas las medidas internas. Para poder, digamos, parametrizar esas medidas, voy a quitar esta vista. Para poder parametrizar esas medidas, yo debería directamente aquí dentro de la familia, debería poder anidar, digamos, los parámetros o asociar estos parámetros que están anidados. Yo estoy usando aquí, fíjense, vamos a la parte de familias y vamos a la parte de perfiles. Estoy en la familia, en este caso de la viga pretensada. Yo aquí tengo las dos familias de perfil métrico que he creado: la viga pretensada y la viga pretensada rectángulo, ¿sí? Y aquí dentro tengo el tipo 40×70. Este es el que yo usé para justamente estos barridos y estos barridos fundidos de barridos, ¿sí? He usado este y además he usado este, ¿sí? Lo que yo puedo hacer ahora, para que yo pueda controlar desde el proyecto la medida del I, en este caso de la parte interna y también del rectángulo, lo que yo puedo hacer es justamente desde aquí, desde la parte de familias del navegador de proyectos, doble clic en 40×70 de la viga pretensada. Aquí tengo las cotas B, H, B0, H1 y H2. Estas son las que me gustaría controlar desde el proyecto. Lo que tengo que hacer es ir botoncito por botoncito, digamos, asociando el parámetro en la familia, ¿sí? Vamos a comenzar con el parámetro B. Aprieto un botoncito aquí y me va a mostrar los parámetros que actualmente tengo en la familia de viga pretensada: L1, L2 y longitud. No hay parámetro B, porque eso pertenece al perfil. Entonces lo que yo tengo que hacer es crear un nuevo parámetro, añadir un nuevo parámetro llamado B, igual que como se llama dentro del perfil, aceptar y aceptar. Y ahí fíjense que se puso como si fuera en marca de agua, un poco más, se aplacó un poco el color, en color gris, y aparece aquí como que ya está asociado el parámetro, ¿sí? H lo mismo, asocio el parámetro, creo un nuevo parámetro que se llame H, aceptar, aceptar. B0 igual, un nuevo parámetro que se llame B0, aceptar y aceptar. H1 también, un nuevo parámetro llamado H1, aceptar, aceptar. Y H2, un nuevo parámetro llamado H2, aceptar y aceptar. De esa forma, fíjense que yo ahora en la familia de la viga pretensada tengo la longitud, voy a tener justamente, voy a subir el L1, por ejemplo, voy a subir el L2, y ahora yo tengo B, voy a subir el H, así me queda B por H, B0, H1 y H2. Tengo todos los parámetros disponibles para modificar esta viga desde el proyecto. Pero bueno, eso es la parte de la I. También tengo que parametrizar la parte del rectángulo, porque yo usé justamente las mismas medidas para parametrizar este rectángulo. Voy a doble clic aquí y lo mismo, B, parametrizo. Solamente que ahora no voy a añadir un parámetro, ya tengo el parámetro B, que es compartido junto con el perfil, en este caso de la viga I. Genial, lo asocio de ahí. H, lo mismo, ¿sí? B0, ya lo tengo, está aquí. H1 lo tengo también, porque coinciden, ¿sí? Y H2 también lo tengo, ¿sí? Aceptar y aceptar. Y ahora yo tengo esta viga que es 40×70. Y podría tener otra, un nuevo tipo de familia, por ejemplo, que se llamara 60 o 70×100 centímetros, por ejemplo. Y yo podría tener, bueno, vamos a suponer que el largo L1 fuera de 500, el L2 fuera de 300, esa es la transición, 300. B va a ser justamente, bueno, en realidad esto era 400, solo lo hice un poco, bueno, vamos a dejarlo como está. Vamos a ponerle 700, ¿sí? El H sería 1000. Y vamos a suponer que en este caso el B0 se ensanche un poco. Podría ser a lo mejor 90, 90 y 90. Vamos a ver si probamos ahí. Cuando aplico, fíjense que mi viga se deformó. Y se deformó todo junto. Se deformó tanto la parte de la I como la parte del rectángulo, porque comparten los mismos parámetros, ¿sí? Y vamos a la parte de 40×70 y vamos a modificar. Esto no lo había establecido. 500. 300 y el resto está bien, digamos, ¿no? Entonces ahí tengo los dos tipos de la familia, ¿sí? Este y este. Me faltaría el material estructural, que no tengo material aquí por categoría, lo voy a asignar. Siempre estas plantillas traen el hormigón moldeado in situ y el hormigón prefabricado. Voy a usar el prefabricado en este caso como material. Le doy a aceptar.
me paso a 40 por 70, le pongo el mismo material, prefabricado, aceptar. Y con eso ahora, aceptar, cuando la cargo en el proyecto 3, ¿sí? Y sobrescribo todos los valores, bueno, acá me quedó 40 por 70 y 70 por 100, ¿sí? Yo lo modifico y fíjense que ahí se modificó. Pero ahora cuando edito el tipo desde el proyecto, tengo acceso a B, a H, a B0, a H1 y a H2. O sea que yo podría duplicar este tipo y crear nuevos. Ese es un poco el potencial que tiene esto de anidar, en este caso los parámetros, los perfiles métricos están anidados dentro del proyecto y estoy asociando parámetros que están en el perfil métrico y que los muestro en el proyecto gracias a que están justamente asociados a través de esta anidación, ¿sí? Con esto terminamos, solamente me queda guardar en este caso la familia y ya tengo mi viga pretensada. Quedaría un último seteo más, que es ir a la parte aquí del amarillo, donde establecemos la categoría. Fíjense que la categoría ya es armazón estructural, pero yo tendría que definir en este caso, un poquito más acá abajo, ¿sí? El comportamiento, ¿sí? El comportamiento material para comportamiento. ¿Cómo quiero que se comporte dentro del software? Bueno, como un hormigón prefabricado, ¿sí? Eso después tiene que ver con algunos seteos o con algunas formas de setear que tengo ahí en Revit para la parte estructural. Pero bueno, por ahora eso es solamente lo que tengo que establecerles, que quiero que esta viga se comporte como si fuera un material de hormigón prefabricado, ¿sí? Con eso guardo, digamos, y completamos en este caso el modelado de una viga prefabricada de sección variable.